Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde se explica con peras y manzanas temas relacionados con lo económico y lo financiero. Hoy, en línea con las últimas entregas de Desenmascarando las Finanzas, vamos a hablar de las calificaciones crediticias, ¿no? Hablamos de tasas, hablamos de bonos, es natural que hablemos de calificaciones crediticias. En esencia hay tres grandes en el mundo, ¿no? Standard Poor's, Fitch y Moody's. Aquí en México hay una que es más regional de México y América Latina, que se llama HR. Particularmente Moody's fue la primera calificadora a nivel global, allá por a inicios del siglo pasado, y sin embargo solamente está enfocado en calificar bonos ferroviarios, ya después se fueron expandiendo a más corporativos, a calificar países, a calificar estructuras, ¿no? Pero todo empezó con los bonos ferroviarios a inicios del siglo pasado. ¿Qué es lo que te mide una calificación crediticia? Una calificación crediticia te mide, bueno, a ver, generalmente decimos que te mide la capacidad de pago de un emisor, ¿no? De aquel que está emitiendo la deuda. Sin embargo, en realidad, o sea, no solo mide la capacidad de pago, sino también mide su voluntad de pago. Puedes tener dinero, puedes estar sentado en un montón de dinero, pero si no tienes la voluntad para pagar, tu calificación crediticia no debe ser muy alta, ¿no? Y un poco lo vimos con lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos tiene claramente la capacidad de pagar sus deudas, pero pues con todo este relajo del techo de la deuda, que más adelante vamos a hablar un poquito de qué es el techo de la deuda, pero pues, en esencia es que los políticos se tienen que poner de acuerdo para seguir endeudándose, y si no se ponen de acuerdo, pues entran en default. Es más bien un tema de capacidad, es más bien un tema de voluntad de pago más que de capacidad. Y es por eso que Estados Unidos termina siendo o sea, le termina bajando la calificación de AAA a AA más por un tema de voluntad de pago más que de capacidad de pago. Entonces, ¿qué es lo que mide una calificación crediticia? La capacidad y voluntad de pago de un emisor, ¿no? Para llegar a un numerito, generalmente hay modelos estandarizados, globales, cada calificadora tiene el suyo, cada calificadora es independiente de las otras calificadoras, sus modelos son distintos, y en ese sentido, pues es por eso que de repente vemos que una calificadora tiene un emisor en una calificación distinta a la de otra, ¿no? El caso de México, porque cuando estoy haciendo este video, en el momento en el que estoy haciendo este video, México es triple B por S&P y Moody's, mientras que es triple B menos por Fitch. ¿No? Sus modelos, los modelos de Fitch, Moody's y S&P son distintos y por lo tanto llegan a resultados distintos. Llegó un momento en el pasado, por ejemplo, que México tenía tres calificadoras distintas. S&P lo tenía en triple B más, Moody's lo tenía en A menos, en escala homologada, porque bueno, Moody's tiene una forma distinta de medir la calificación. Y Fitch nos tenía en triple B, es decir, eran distintas las tres calificadoras, porque los modelos son distintos. Y como te decía, cuentan o toman en cuenta muchos elementos, no solamente es el déficit o digamos que el nivel de deuda que tiene el país, en realidad es mucho más comprensivo las variables que utilizan. Por ejemplo, gobernanza, ¿no? Para el caso de Fitch, por ejemplo, la gobernanza, ¿no? El hacer cumplir la ley es uno de los elementos no cuantitativos que pesa más en la calificación. Alrededor del 20% de la calificación es el tema de gobernanza. Si la gobernanza se deteriora, la calificación crediticia se deteriora, independientemente de si tu déficit es bajo o de si tu endeudamiento es bajo. La gobernanza es importante. Entonces son muchos factores, ¿no? Eh, en esencia, la calificadora o la calificación es una serie de letras y aquí permítanme presentarles cómo se ven, ¿no? Lo vemos aquí, vemos, ¿dónde estoy? El punto, aquí está. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Moody's, S&P y Fitch, las tres más importantes, y aquí tienen su calificación, ¿no? Empiezan en triple A, lo que sería triple A para Moody's. Después empiezan a bajar doble A más, A, doble A menos, y así empiezas, ¿no? Le quitas una letra y conforme vas bajando en esta escala, pues la calificación crediticia se vuelve cada vez más débil. México está aquí, por ejemplo, en S&P nos tiene en triple B, Fitch nos tiene en triple B menos, Moody's nos tiene en Baa2, que en esencia sería triple B solita.
Y a partir de aquí, ¿no? De esta línea que estoy dibujando acá, es cuando hay una diferencia importante, ¿no? Todas las calificaciones arriba de triple B menos se consideran grado de inversión, es decir, la capacidad de pago de esas empresas o de esas emisores son altas, mientras que a partir del doble B más para abajo, pues es una calificación que se considera de grado especulativo o lo que peyorativamente hablando luego le dicen bonos basura. Obviamente llega un momento en el que pues, ya estás en default, ¿no? Por ejemplo, las que estén calificados como C o RD, RD pues ya se encuentran en default, los que estén en C solitas, por ejemplo, aquí ya es un default inminente, ¿no? Entonces, pues, es una calificación o es una escala que te va dando grados en la capacidad de pago, la capacidad de voluntad de pago de las emisoras. Eh, digamos que entre una y otra calificación, por ejemplo, puede ser un doble A más, pero tienes luego perspectivas, ¿no? Puede ser un doble A más con perspectiva positiva, con perspectiva neutral, con perspectiva negativa, dependiendo de dónde está tu perspectiva, es, digamos que un guiño de la calificadora para decirte si viene un upgrade, si viene una estabilización en la calificación o si viene un downgrade, ¿no? Entonces, una perspectiva positiva generalmente se revisa 12, 18 meses, igual una perspectiva negativa, 12, 18 meses. Si las cosas salen como la calificadora está esperando que salgan, entonces la perspectiva negativa se convierte en un aumento en la calificación, pasas de doble A más a más. Si las cosas no se recomponen, y tienes una perspectiva negativa, entonces te bajan la calificación de doble A más a doble A, ¿no? Entonces, la perspectiva debe entenderse como un paso antes de un movimiento en la calificación. Obviamente, si tienes una perspectiva neutral, lo más probable es que tu calificación se mantenga en el nivel en el que está en los siguientes 12 a 18 meses. Aquí tienes un poco qué es lo que se estima o cuál es el default rate o la probabilidad de defaultear dado el nivel de calificación. Por ejemplo, en los rangos del triple A, pues prácticamente tienes un 0.18% de probabilidad de que te defaulten. Conforme vas bajando en la calidad crediticia, pues ese número va subiendo, ¿no? Si te fijas aquí ya, o sea, hasta aquí es investment grade, ¿no? En el momento en que saltas de investment grade a junk bond, pues la calificación o la probabilidad de defaulteo es en los próximos 12 meses crece de 2% a 9%. Después, si bajas a single B o a B sencilla, pasa de 8 o de 9% a 31%. Y los triples es, pues obviamente, esta probabilidad aquí que viene como un NA, pero pues, es mucho más alta, ¿no? Entonces, si estás en un bono con triple A, pues tienes casi la certeza de que no te va a defaultear. Y conforme vas bajando en esta escala, pues obviamente esa probabilidad va subiendo. Bien importante notar que lo que dice la calificadora no está escrito en piedra, ¿no? Acuérdense que pues una calificadora te puede dar una calificación y otra calificadora te puede dar otra calificación. ¿Y cuál es la correcta? No necesariamente hay una correcta y una incorrecta. En realidad las calificadoras son un jugador del mercado, un jugador más del mercado. La diferencia es que se dedican a eso, ¿no? Tienen una opinión educada de hacia dónde va la calidad crediticia de los emisores, ¿no? Entonces, en ese sentido, una calificación no está escrita en piedra. Si tú haces tu chamba, si tú haces tu trabajo, y te pones a ver las métricas de los emisores y tienes tú tu propio modelo, puede llegar a una calificadora, una calificación diferente a la de la calificadora, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, nosotros hemos hecho algún análisis de calificación crediticia, en donde la calificadora tiene a un emisor como triple A y nosotros después de analizar el crédito decimos, oye, ¿sabes qué? Esto definitivamente no es triple A, están ponderando, nosotros creemos que están ponderando más estos factores positivos que estos factores negativos y por lo tanto creemos que pues una baja de calificación en el mediano plazo es bastante factible y entonces pues, tomamos alguna posición en consecuencia, ¿no? Ya sea
subinvertimos ahí o hacemos algo para reflejar nuestra opinión distinta a la de la calificadora. Y muchas veces resulta que pues esa posición distinta resulta que es cierta, ¿no? Entonces, se vale tener una opinión distinta a la de la calificadora. Acuérdense que la calificación de una calificadora no es que esté escrita en piedra, es simplemente una opinión educada de un jugador más del mercado. Y otra cosa importante que creo que vale la pena antes de terminar el video es hablar de los Chinese Wall que tienen las calificadoras, ¿no? Es decir, de, de, de estas barreras que existen al interior de las calificadoras que se reforzaron muchísimo a raíz del 2008. Y es que, por ejemplo, entre el equipo técnico, el equipo calificador, el que se encarga de hacer los números y decir, a ver, esta calificación es tal, debe haber una barrera entre ese equipo y el equipo comercial, por ejemplo, el que va y ofrece los productos de la calificadora, porque al final del día una calificadora gana dinero calificando a los demás, ¿no? Si tú le pagas a la calificadora para que te califique, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente podría haber una especie de intereses encontrados en donde te digo, a ver, yo te estoy pagando para calificar, para que me califiques, pues no me califiques mal, ¿no? Sin embargo, pues justo para evitar eso, pues es que existe esta barrera entre el equipo comercial, el que se carga pues sí, del negocio, de las ventas, digamos que de la calificadora, y el que se encarga de hacer los números técnicos y de llegar a una conclusión o a un numerito o a una calificación. ¿No? Entonces, eso se le ha puesto mucho hincapié, sobre todo a raíz de la crisis del 2008, y hoy por hoy, pues o sea, las calificadoras lo tienen bien definido y tienen bien claro que el equipo comercial y el equipo técnico no pueden siquiera saludarse en los elevadores, ¿no? Por decirlo de una forma. Y pues bueno, eso es como a grandes rasgos lo que es una calificadora, para qué sirve una calificación. Si te gustó el contenido, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente episodio de Desenmascarando las Finanzas el próximo jueves. Saludos.